Los juegos con esta categoría, con esta máxima categoría, solo pueden ser grotescos, gráficos, y solo puedo pensar en juegos como... Hola, soy Golemfree, y hoy les voy a hablar sobre la clasificación en los videojuegos. Este tema se me ocurrió el otro día mientras miraba videojuegos viejos en mi catálogo de Xbox, para mirar si los podía comprar en Steam. Y en la carátula de estos suelen tener una letra, la cual siempre me pregunté para qué era o qué significaba. E investigando un poco, vi que era la clasificación que se le daba a estos videojuegos por tener ciertas características. Y eso me hizo querer investigar más sobre la clasificación de los videojuegos. Y son muchos más de los que creí en un inicio. Creí que serían como 3 a lo mucho, pero resultaron ser como 7. Para este video me estaré guiando del sistema de clasificación que se usa en casi toda Latinoamérica, que es el ESRB. Básicamente más del doble de los que creí en un principio. Y esto se divide principalmente por la edad necesaria para jugar estos videojuegos, teniendo como primer eslabón de la clasificación a número 1, S, que significaría Early Childhood, y en español significaría primera infancia o infancia temprana, y estos videojuegos son aptos para niños a partir de los primeros 3 años en adelante. No es necesario que los padres se preocupen por el contenido que tenga estos videojuegos. Y según investigué, esta clasificación ya casi no se usa por la escasez de videojuegos así. Punto aparte. Traté de investigar juegos con esta clasificación y solo encontré muy pocos y la mayoría eran de Bob Esponja. Número 2. E, que significaría Everyone, que en hispano significaría para todas las edades. Y esta ya vendría abarcando a públicos desde los 6 años en adelante. Lo que lo diferencia del S es que aquí ya viene cumpliendo ciertas características, que serían más violencia moderada, golpes pequeños, raspones. El lenguaje moderado diciendo cosas como carambolas y violencia de fantasía. Que me puse a pensar a qué se refería exactamente con eso. Y aparentemente significa violencia que puede ocurrir en situaciones de fantasía o a seres no humanos. ¿Eso no es algo discriminatorio? Si un juego se llama Patea Enanos de Jardín 3000 y mañana se revela una civilización de gnomos subterránea en el juego, ¿ya cambiaría de clasificación? Juegos con esta clasificación sería Luigi's Mansions y uno que otro Pokémon. Número 3. E más 10, que significaría Everyone más 10 o para mayores de 10 años. Este vendría siendo casi igual a la clasificación anterior, solo que con un poco más de fuerza y con temas más sugerentes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Pokémon, las criaturas pelean hasta caer, pero no hasta morir. Pero en juegos como Minecraft, las criaturas derrotadas mueren, o que las peleas suelen ser un poco más gráficas. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ejemplos de juegos así serían la mayoría de Smash Bros. O el que ya mencioné, Minecraft. Número 4. T, que significaría Teen, en español adolescentes. Bien, aquí la línea entre videojuegos ya es más clara, ya que esta categoría está pensada para mayores de 13 años. Y suele contener violencia más gráfica con niveles leves de sangre. También en la parte argumental suele tocar temas más sensibles con lenguaje y humor más subido de tonos. Sin mencionar que este también puede tener simuladores de apuestas estilo casino y hasta donde sé loot boxers, que sería una práctica similar según la opinión popular. Algunos juegos de esta categoría sería el Ark y el League of Legends. Aunque con el lenguaje de los que juegan eso, las subiría a la próxima categoría, que es... Número 5. M, o Mature más 17, o para mayores de 17 años o adultos. Bien, esta sería la segunda categoría más alta de la clasificación de los videojuegos. Y no es para menos, ya que aquí suelen encontrar videojuegos que contengan violencia más gráfica y casi de la mano sangre en abundancia. Junto a esto ya se suele encontrar contenido suculento de forma más gráfica,
Y por último, lenguaje más valiente, por así decirlo. Aquí ya no se dice sopenco o tontito, se suele decir cosas como hijo de... Bloqueo paternal, bloqueo. Por eso digo que los que juegan LoL deberían estar en esta categoría. Los juegos con esta categoría serían el Assassin's Creed y los Devil May Cry. Número 6. O Adult Only más 18, que su traducción sería solo para adultos mayores de 18 años. Bien, hasta donde investigué, esta sería como la categoría T, solo que dependiendo de qué tan prolongado sería la escena en cuestión. No estoy tan seguro a qué se refiere con esto exactamente, si la escena en cuestión tiene que extenderse por un tiempo predeterminado o si todo el ambiente del juego tiene que estar dentro de ese esquema de la clasificación. También en esta categoría se suele mostrar desnudos de forma más gráfica y un poco más, creo. Los juegos con esta categoría, con esta máxima categoría, solo pueden ser grotescos, gráficos, y solo puedo pensar en juegos como Terrabic. Claramente juegos como Doom Eternal o Elden Ring. Y bien, sé que dije que eran 7 categorías, pero aquí hay una clasificación limbo, y por así decirlo, y esta sería número 7, RP o Ranting Pending, o pendiente a clasificar. Son los juegos que aún no se les ha definido una categoría en específico, o que están en proceso de obtener una clasificación. Esto normalmente se suele usar en juegos que están en acceso anticipado, o que suelen ser demos. Un buen ejemplo de esto es el juego Subnautica, que antes estaba en esta clasificación, pero hoy en día ya está clasificado como E más 10. Y bueno, eso sería todo por la clasificación de los videojuegos por ahora. Y dime, ¿en qué clasificación está tu videojuego favorito y qué opinas al respecto? Estaré leyendo los comentarios. Y muchas gracias por ver. Y espero que tengas un día tan brillante como un diamante. Adiós.